Maite Baeixapa, un abrazo fraterno para todas y todos, amigas y amigos. Le pedimos a Dios con toda confianza mantener la esperanza, ser constantes en la fe y perseverantes en el amor. Programa número 10, 10ª edición de Iglesia Peregrina por el primer canal católico de la televisión paraguaya. Marisol, un placer. ¿Cómo estás? Aquí Iniciando estamos. acá Iglesia Peregrina. Estamos aquí desde los estudios de Ñande Yarañé. Saludos cordiales a todos los televidentes. Y claro, un saludo jubilar. Este año del jubileo tenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Año jubilar 2025. Convocatoria de la bula del jubileo ordinario 2025. Convocatoria del Papa de la bula realizada por el Papa Francisco. Obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios, a cuantos lean esta carta, la esperanza les colme el corazón. El logo. El logo representa 4 figuras estilizadas que indican la humanidad proveniente desde los 4 rincones de la tierra, abrazadas entre ellas. Indican la solidaridad y la fraternidad que une a los pueblos. La primera figura está aferrada a la cruz. Es el signo no solo de la fe que abraza, sino también de la esperanza que nunca puede ser abandonada porque necesitamos siempre de ella, sobre todo en los momentos de mayor necesidad. Es útil observar las olas que la rodean y que están en movimiento, porque muestran que la peregrinación de la vida no siempre pasa por aguas tranquilas. Muchas veces las experiencias personales y los eventos del mundo exigen con mayor intensidad el llamado a la esperanza. Es por esto que se debe subrayar la parte inferior de la cruz que se alarga transformándose en un ancla y que se impone sobre el movimiento de las olas. Bien sabemos que el ancla ha sido usada como metáfora de la esperanza. De hecho, el ancla de la esperanza es el nombre que en la jerga marina se da al ancla de reserva, usada por las embarcaciones para hacer maniobras de emergencias que permitan estabilizar la barca durante las tormentas. No se olvide el hecho de que la imagen muestra cómo el camino del peregrino no es un hecho individual, sino comunitario, con la importancia de un dinamismo en crecimiento que tiende cada vez más hacia la cruz. La cruz no es estática, sino dinámica y se curva hacia la humanidad, saliendo a su encuentro y no dejándola sola, ofreciendo la certeza de la presencia y la seguridad de la esperanza. Se destaca finalmente con color verde el lema del Jubileo 2025. Peregrinantes sin espes, peregrinos de la esperanza. Jubileo 2025, un signo de fe y esperanza. Camino, yo
formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Movemos nuestros celulares porque va pasando Jesús, porque estamos contentos, porque estamos con alegría. Y esta canción seguro que te la sabes. Los lirios del campo cantemos juntos. Y las aves del cielo. Vamos, que no lo escucho. No se preocupan porque están en mis manos. Vamos, que está Jesús. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Vamos, Rosario, que está Jesús. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Sí, todo terminará bien. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Rosario dice hoy. Yo vengo a traerte vida en abundancia, en abundancia. Vale, Rosario, vamos, que está Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
estés solo. Tenemos que estar como hermanos. Caminen juntos como hermanos. Todo termina bien con Dios. Sopórtense mutuamente, ámense unos Y ahora a te quiero escuchar otros. porque vos estás con Dios y cantas junto a Él. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Dale, sentite vivo que está Dios. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza Viendo nuestros celulares que está Jesús. Llovernos a traer de vida, vida en abundancia, en abundancia. No me aflojes, seguí adelante. Soy el camino, la verdad y la vida en abundancia, en abundancia. Llover a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida en abundancia, Todo el mundo que amamos a Dios, que lo queremos, que estamos con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todos ustedes canten. vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino. Vida en abundancia. Señor Jesús, aquí están presentes todos los que te aman. Aquí están presentes todos tus hijos. Señor Jesús, gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Qué maravillosa interpretación de los jóvenes, un canto de esperanza que renueva la fe, Marisol. Nuestros jóvenes presentes en Iglesia Peregrina. También te presentamos la nota realizada al padre Arnaldo Agüero, párroco de la parroquia Medalla Milagrosa de Ceballos Cue. Caminemos cantando para que nuestras luchas no pierdan el gozo de la esperanza, dice el Papa Francisco. Hoy Dios nos guió hasta la parroquia Medalla Milagrosa del barrio Ceballos Cue de Asunción, querida Marisol Elizabeth. ¿Cómo está, don Virgilio? ¿Cómo está, padre Arnaldo? Bien. Saludo cordial a toda la teleaudiencia acá de Ñandeyarañé. Estamos en este programa, pero realmente tan confortados, tan felices porque estamos en una parroquia magnífica. Aquí está nuestra madre, también nos acompaña la Virgen de la Medalla Milagrosa. Fiesta patronal, padre Arnaldo Agüero, allá va. Así mismo, fiesta patronal. Así le doy la bienvenida en nombre de la parroquia Medalla Milagrosa. Para mí y para toda la comunidad parroquial es realmente un honor y una bendición grande tener a este programa Vista
a nivel nacional y creo que también a nivel internacional. Te doy la bienvenida al programa Esperanza en la Iglesia. La comunidad participa, se testimonió en estos días de la festividad de Medalla Milagrosa aquí en Ceballos-Cue, país. Así mismo es. Esta comunidad, este barrio se caracteriza en la tradición, por lo tanto, en estos días, en estos momentos de oración, de preparación, en la novena y a la vez también en la fiesta patronal se tuvo una buena recurrencia de gentes, de feligresía, de personas de fe que han venido a participar y hemos visto realmente que la participación fue realmente activa y ha dado su fruto en estos días. Marisol, este tipo de actividad en comunidad en una parroquia como Medalla Milagrosa Ceballos-Cue inspira, motiva como ejemplo de participación de la comunidad. Así mismo. Hoy estuvimos presentes en una magnífica celebración eucarística en donde estuvo el cardenal. Realmente la gente se presentó, estuvieron los jóvenes, mucha juventud, por lo tanto realmente es una parroquia que realmente da esperanza, esa esperanza de creer y de tener fe en Cristo Jesús vivo y por qué no, acompañado de nuestra Madre María Santísima. Por las características de la comunidad de Ceballos-Cue, ¿cuál es el rol fundamental de la parroquia a su cargo, padre? Sí, yo estoy aquí como párroco de esta comunidad hace como 1 año y medio, ya casi 2 años, compartiendo justamente mi ministerio, mi vocación, mi ordenación con la comunidad aquí de Ceballos-Cue, a los que nosotros normalmente y comúnmente le llamamos ceballenses. Y así estoy aquí llevando adelante esta comunidad, a pesar de que es una comunidad bastante numerosa como familia, como casa, como hogar, y el pastoreo es bastante amplia, bastante delicada, una forma de decir, pero estamos tratando de llevarlo a pesar de que estoy solo aquí llevando esta comunidad parroquial, pero siempre con las manos de Dios y, como digo, siempre en compañía y en protección del manto protectora maternal de nuestra Madre María, Medalla Milagrosa. Como sacerdote, ¿qué prioriza en su plan de acción de esa evangelización, padre? Siempre tratamos de llevar adelante lo que nos propone la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, nuestra Iglesia Universal de Roma, y las indicaciones que nos da justamente el arzobispo cardenal Adalberto Martínez. Es en esa línea siempre llevando adelante la importancia de la vida espiritual, de fortalecer también los sacramentos y a la vez también la evangelización casa por casa, de vez en cuando realizando esas actividades o esa tarea de misión. Fue importante la presencia del cardenal en esta festividad de Medalla Milagrosa. ¿Quién se fue allí, papá? Así mismo es, ya que... Corazones encendidos. Claro, categoría de alegría inmensa para la comunidad, ya que en estos días nada más él confirmó su participación. Esperamos anhelados, fervorosos, ardiente, aguardando justamente su respuesta de confirmar su presencia con nosotros, y hemos tenido hoy el gusto de tenerlo con nosotros y así de disfrutar de nuestro pastor, de nuestro cardenal aquí del Paraguay y de la Arquidiócesis. Marisol. Así es, ahora lo único que nos resta es agradecerle al Padre Arnaldo por recibirnos y por darnos unos minutos, porque él está en plena celebración, él está en el compartir, él está justamente en la serenata, hay una serenata en este momento, así que mira, muchas gracias, Padre, por su tiempo, muchas gracias, y hoy nos demostraste realmente que se puede, esta parroquia está hermosa, miren lo que son las arañas, las luces, realmente muy ordenada, muy limpia su parroquia, y felicitaciones, Padre.
Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, fiel hermano, por haber también tenido en cuenta venir aquí en nuestra parroquia, por habernos elegido también, poder así de esta manera difundir lo que es la vida parroquial aquí de Ceballos Cue, donde la patrona es justamente la Medalla Milagrosa. Y bueno, para mí es un honor realmente tenerle aquí con nosotros y que deseándole siempre la bendición de Dios, la intercesión de nuestra Madre María, la Medalla Milagrosa de Ceballos Cue, a este hermoso programa que están llevando adelante, así con el canal Ñande Yarañé. Bendición tuya y por ahí Sí, como pastor y como consagrado, elegido por Dios, llamado por Dios a esta vocación, quisiera pedir siempre que Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes, a cada persona que está detrás de esta cámara, las personas que están llevando adelante, tanto como este programa, como también las demás programas de este canal católico, Ñande Yara Ñe. Que el Señor le bendiga, derrame en abundancia su bendición sobre cada uno de ustedes y que la protección maternal de nuestra Madre, la Medalla Milagrosa, siempre interceda por cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Padre. A ustedes, muchas gracias. Una vez más, prueba superada, programa número 10 que llega a su final, Marisol. Así es, querida teleaudiencia, esta 10ª edición para ti de corazón. Una reflexión final que amerita esto, mi querida Marisol. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este primer canal católico que nos da este espacio. Así podemos promover, promocionar y anunciar todo lo que se da en nuestra Iglesia Católica. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.